Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola queridos amigos, aquí te saluda Lluvia Agustín. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de los 5 métodos para publicar un libro. Si te perdiste la primera parte, la puedes encontrar aquí en nuestra biblioteca. Ahí en ese primer episodio hablamos acerca de 3 maneras de publicar, que es la autopublicación profesional, cómo publicar con una editorial tradicional y la autopublicación totalmente independiente. Pero hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con publicar a través de Amazon y del modelo híbrido que te da varios de los beneficios que te puede ofrecer una editorial tradicional, como puede ser la distribución y mercadeo, asesoría en el proceso editorial, pero también tienes algunas responsabilidades y tienen que ver con cubrir alguno de los gastos. Así que sin más, quédate con nosotros y vamos a hablar acerca de 2 modelos de los 5 métodos para publicar tu libro. Vamos a hablar ahora de lo que significa publicar un libro de manera tradicional, el modelo híbrido y lo que te prometí desde el principio, la autopublicación profesional. Lo que quiere decir que publicas tu libro de una manera tradicional es que quiere decir que hay una editorial, una entidad que decide publicar tu libro. Eso quiere decir que va a financiar el libro, va a hacer todo el proceso editorial y va a comercializar tu libro. Luego, en medio de todo eso puede haber algo de mercadeo, puede haber algo de publicidad, pero tú vas a tener que participar en esa parte de promocionar y publicitar tu libro. Hoy día hay muchas formas de hacerlo de manera además efectiva. Entonces, mira, si has conseguido un contrato editorial, has ido a una editorial ya sea por tu cuenta o a través de un agente, como nosotros que somos una agencia literaria, y tienes un contrato editorial, eso quiere decir que ellos son quienes van a financiar tu libro, ¿no? Si te quieren cobrar algo, entonces ya no es una editorial tradicional, sino que es una autopublicación que ya te expliqué antes, ¿no? Pero una editorial tradicional no te va a cobrar nada, ¿no? Y si esa es la forma que tú consigues eso, genial, te felicito. Quiero que entiendas, como dije antes, que eso es un privilegio que pocos tienen y cada vez menos tienen, porque las editoriales también están atravesando muchos cambios en estos días. El gremio está cambiando, la industria está cambiando, así que los costos suben y llegar a los lugares se hace un poco más complejo, aunque no lo creas. Así que considera un privilegio si tienes un contrato editorial, trabaja bien con tu editorial, trátalos bien, sea agradecido y trabaja en entregarles un muy buen manuscrito y luego en hacer publicidad y promoción para tu libro. Entonces, si tienes, como te digo, ¿no? Es una editorial tradicional que tienen están establecidos, es un negocio legítimo y ellos deciden entonces publicar tu libro, va a haber un contrato por medio. Tienes que estar seguro que ya hay un contrato. Si te dicen que todo va bien y todo eso y nunca te entregan un contrato, no muevas un dedo. Esa es mi recomendación. No muevas un dedo si no hay un contrato. Si te empiezan a pedir, mándanos el manuscrito o empieza a escribir algunos capítulos o danos esto, ¿por qué no vas escribiendo el libro? Tú no muevas un solo dedo hasta que no te manden el contrato. Pide el contrato y ve los términos. Si te gustan los términos, si estás de acuerdo, firma. Ese contrato se queda para siempre, para todo el tiempo que dure ese contrato. Eso es lo que al final de cuentas vale. Quiero que tengas mucho cuidado. Si hay un editor que te prometió algo que no está en el contrato, entonces no es así. Lo que vale es lo que está en el contrato. Puede ser que, por ejemplo, te digan que van a tener el libro en tal fecha. Bueno, está bien, pero te prometen tal vez cierta distribución o cierto mercadeo. Bueno, si esas cosas generalmente no están en el contrato, no pasa nada, pero quiero que sepas que lo único que puedes exigir es lo que está en el contrato. Lo demás pueden ser favores. Puede darse el caso que el contrato diga una cosa, pero ellos te digan otra. Créele al contrato. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que te están mintiendo? No necesariamente. Muchas veces, dependiendo del tamaño de la editorial, muchas veces los contratos los genera un departamento que no es el editor y algunas veces
puede que el editor no esté al tanto de todo. Vamos a darles el beneficio de la duda. Puede que no esté al tanto de todo o de cada detalle que pueda haber en el contrato. El contrato lo hace alguien más. Y puede que en la emoción te prometan cosas que no van. Si ese es el caso, tú hazle caso a tu contrato. Lo que vale es el contrato. No lo que te diga nadie, ni en palabra, ni siquiera en un email o en un correo electrónico. Vale lo que está en el contrato. Bueno, en fin, ya tienes el contrato en tu mano, te gusta lo que te prometieron y firmas, ¿no? Por cierto, aquí voy a parar un poquito para hacer un comercial. Si tienes un contrato editorial y quieres que un profesional lo revise, nosotros podemos revisar contratos. Puedes escribirnos a info@theagustinagency.com y nos explicas que tienes un contrato y nosotros con mucho gusto podemos revisártelo y ahí veremos de qué manera trabajamos. Bueno, ya fuera del comercial, digamos que todo está bien, tu contrato, estás contento y lo firmas. Listo. Entonces ahora tienes que cumplir lo que está en el contrato. Ellos en el contrato te van a decir si te pagan un anticipo o no, si hay un anticipo de cuánto va a ser ese anticipo, qué tipo de regalías vas a tener, cuáles son los derechos que le estás cediendo y como siempre, tengo un podcast donde hablo acerca de contratos. Ese es un tema para otro momento, pero eso es importante también. Pero digamos que ahorita ya pasamos esto. Entonces ahí te van a dar una fecha en la que tú tienes que entregar un manuscrito. Quiero aclararte algo. De entrada, la fecha que te ponen allí no es un más o menos, ni es como para poner algo en el contrato. No creas que puedes entregarlo al mes siguiente. No, la fecha que te ponen en el contrato es la fecha límite que ellos te dan. Y de hecho, yo te recomiendo que no trabajes hacia la fecha límite. Si ellos te ponen el 1 de junio del 2024, eso quiere decir que el último día para que tú entregues tu manuscrito es el 1 de junio del 2024. Eso no quiere decir que te esperes hasta lo último para mandarlo el mismo día. Si lo mandas el mismo día, todavía cumples con el contrato, pero ¿para qué te quieres poner nervioso? ¿Y para qué quieres poner nervioso a las demás personas? Si puedes entregarlo un mes antes o 2 meses antes, hazlo. Te aseguro que va a ser mejor para todo el mundo, sobre todo si en el manuscrito hay preguntas que tiene el editor, les da tiempo de que las hagan. Así que bueno, fíjate bien la fecha que te dan. Si tú crees que no vas a poder cumplir con esa fecha, tienes que decirlo desde el momento en que sepas que no vas a cumplir. Bueno, en fin, cumple todo lo que está en el contrato. Ahí te van a dar una fecha en la que tienes que escribir el contrato. Te van a dar la extensión del libro. Si te dicen 50,000 palabras, 70,000 palabras, 45,000 palabras, cúmplelo como ellos te digan. Si te dicen 45,000 palabras, no les entregues un libro de 30,000, pero tampoco les entregues un libro de 70,000 palabras. Ellos tomaron en cuenta el tamaño del libro, porque eso tiene que ver con el número de páginas, para saber cuánto va a costar el libro y ya tienen todo eso hecho. Si tú les das un libro, primero que nada, si no da la extensión que ellos buscan y le das menos, no les va a gustar para nada. Pero si le das más, entonces les dificultas en la parte financiera para ellos. Si estás molestando a tu editor, no lo molestes, trata de cumplir con todo lo que tiene que ver con tu parte. También ahí te van a decir qué tipo de derechos les estás dando, ¿no? Si son derechos solamente en tu país o en todo el territorio o en todo el mundo. Todo eso tú sabes que lo debes de ver en el contrato y lo que es lo que es listo. Entonces, ¿qué es eso? Eso quiere decir que cuando tú le entregas el manuscrito, ellos se encargan de editarlo, ellos se encargan del diseño interior, lo que llamamos la tipografía o el diseño de los interiores. Ellos también hacen una portada y te pueden consultar, pero no es una cortesía si te mandan la portada, pero no necesariamente. Puede que te manden o puede que no te manden la portada. Si una editorial quiere tener una buena relación con los autores, generalmente, sobre todo aquellos que ya han publicado varias veces y que son autores regulares de la editorial, pues a ellos les conviene por la relación que el autor lo vea y lo apruebe. Pero quiero que sepas que no es algo necesario o no es algo que todo mundo hace, ¿no? Pero bueno, ellos se encargan de la portada. Ellos son los que pagan la impresión del libro y ellos son los que comercializan tu libro. Ahora, en ese modelo, ese es un modelo, obviamente el ideal que todo el mundo quiere. Lo que sucede es que hoy día, como ha habido tantos cambios, es ahí donde las editoriales también están batallando. Como hay tantas otras oportunidades, el modelo de la editorial tradicional cada vez se hace más escaso, porque las regalías son muy mínimas. Las regalías
al final de cuentas lo que le viene quedando al autor es muy poco. Y no te puedo decir algo exacto porque eso varía mucho según el contrato, según el tipo de autor, el tipo de libro, el tipo de editorial. Pero tienes que estar pensando en que va siendo más o menos un 5% del precio al público, y te estoy dando como una manera muy vaga de que te des una idea así muy vaga, ¿no? Pero no se compara, o sea, vas a recibir, digamos, si un libro cuesta $15, tal vez va a ser ir recibiendo unos 75 centavos, $1 por allí, por cada libro. Entonces imagínate, si ese es el caso, en el modelo que te di, o en el ejemplo que te di en el otro ejemplo del cuando imprimes o cuando publicas a través de Kindle, KDP, a través de Amazon, que es una autopublicación a través de Amazon, te dije que recibías más o menos entre unos $2 y $4 más o menos. Después de todos los costos, después de todo. En un modelo tradicional no corres tú un riesgo y no pones todo ese trabajo adicional, pero tus regalías van a ser muy mínimas. Así que quiero que tomes eso en cuenta. Incluso los autores que venden muchísimos libros, cientos de miles de libros, ellos mismos a veces no están contentos porque aunque sí reciben, digamos, un bonito cheque, para todo el esfuerzo que le ponen no les es rentable, y por eso es que esos editoriales que tienen un mayor perfil están optando por hacer modelos de autopublicación por su cuenta. Y eso es lo que nos lleva a estos otros dos ejemplos que son muy populares ahora, que uno de ellos es el modelo híbrido. Y en el modelo híbrido existen editoriales que no son, cuando tú publicas con ellos, no es precisamente una publicación tradicional, pero no es precisamente una autopublicación del todo. O sea, se llama híbrido porque, bueno, también para decirte que cuando publicas con una editorial tradicional, tú les estás cediendo los derechos a ellos. Tal vez no de por vida, pero lo que dure ese contrato, si son 5 o 10 años, ellos son los que van a tener los derechos de ese libro por ese tiempo, y tú no puedes hacer nada más con ese libro. Cuando tú usas un modelo híbrido, tú te mantienes, los derechos son tuyos, la editorial es la que se encarga de... tú te encargas de la parte editorial, tú corres con los gastos editoriales, igual que en el primer ejemplo, de hacer el diseño y la tipografía y entregarles un manuscrito listo para imprimirlo. Ellos se encargan de la impresión, pero muchas veces te hacen que compres una cantidad de libros para subsidiar un poco la impresión. Y entonces lo que ellos hacen es que ellos se encargan de la distribución. Entonces ves, no corres con todos los gastos y no corres con todos los riesgos, pero sí corres con algunos gastos y corres con algunos riesgos, pero al mismo tiempo tienes muchas más ganancias porque, número uno, tú te quedas con los derechos son tuyos el rato que tú quieras. Parar eso y vendérselo a una editorial tradicional lo puedes hacer, pero también tienes muchas mayores ganancias, y allí varía también las regalías que te paga una editorial con un modelo híbrido, pero más o menos estamos hablando del 30%. Ve la diferencia, ¿no? Del 30% de los recibibles, ¿no? Pero ve la diferencia. En un modelo tradicional, hablé de un 5% del precio al público, pero vamos a decir que para efectos, sí, vamos a seguir con ese ejemplo para que tú me entiendas. Y anteriormente dije que en un modelo híbrido es como el 30%, pero es de los recibibles, que viene siendo como un 15% del precio al público. Entonces mira la diferencia. En un modelo tradicional recibes más o menos un 5% del precio al público en regalías. Y estoy haciendo un redondeo bastante liberal, ¿no? Porque varía mucho. Unos 75 centavos, unos 80 centavos, si acaso, ¿no? De cada libro. Y cuidado de no sea menos. Y en un modelo híbrido vas a estar recibiendo como un 15% del precio al público aproximadamente. Entonces estamos hablando ya que en un libro de $15, imagínate, la ganancia se multiplica por mucho, además de que ellos se encargan de la distribución y no tú. Así que bueno, ya te hablé de ese modelo híbrido. Y ahora te quiero hablar del último, que es un modelo que nosotros manejamos, que es la autopublicación profesional. ¿Y qué quiere decir la autopublicación profesional? Bueno, siempre es autopublicación, o sea, tú no estás, no hay una editorial, digamos, que tome los derechos de tu libro. Tú tienes
el derecho de tus libros. Tú eres dueño de los derechos de tu libro. Tú puedes hacer con tu libro lo que tú quieras. Tú puedes comercializar tu libro y todas las ganancias, después de los gastos, obviamente, van a ser para ti. No las tienes que compartir con nadie. Pero al mismo tiempo tienes a una entidad profesional, que esto no es muy común, esto creo que somos los únicos que yo conozco que lo hacemos en español, y básicamente lo que hacemos es que te caminamos el proyecto desde el inicio hasta el final, todo, acompañamos a ti en el proceso desde la investigación de qué tema vas a escribir, la investigación de qué título le vamos a poner al libro, el subtítulo que va a llevar, ayudarte a construir todo lo que tiene que ver con la idea del libro. Imagínate nada más la idea del libro. Además de que a la hora de escribir te acompañamos, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Somos tu editorial de principio a fin, pero mucho más que eso, somos tu coach como escritor. Escribes tu libro porque eso lo tienes que escribir tú. Escribes el libro y entonces nosotros nos encargamos de manejar el proceso editorial. Ahora, tú vas pagando todo eso, te pasamos todos esos costos a ti, pero nosotros no ganamos dinero en eso. No ganamos dinero, digamos, no te cobramos por el diseño de la portada, te cobramos lo que nos cobra el diseñador, te cobramos los gastos editoriales, pero nosotros no ganamos dinero allí, ¿no? Sino que te vamos pasando como esos costos. Y entonces, nosotros lo que te cobramos en este momento es una cuota fija que tiene que ver con lo que nos va a tomar de tiempo hacer el proyecto. Te pasamos todos los gastos, tú pagas el diseño interior, pagas la parte editorial, la edición del libro, pagas el diseño de la portada, pagas la imprenta y cualquier otro gasto que surja de el mercadeo y la publicidad. Pero tienes a una entidad profesional, que en este caso es nuestra agencia, que te acompaña desde el principio hasta el final y hace todo eso por ti. Tú no tienes que andar subiendo portadas a Amazon, no tienes que andar subiendo cosas, metadatos, sacando números de ISBN, todo te hacemos nosotros. Hacemos el trabajo que haría una editorial, pero la ventaja, y sí, corres el riesgo de que tú pagas todos esos gastos y además pagas nuestras tarifas que cobramos por el trabajo que hacemos. Y sí, tú llevas ese riesgo, pero tú también te llevas todas las ganancias porque no pagas a nadie más. Nosotros nos encargamos de eso y todas esas ganancias te quedan a ti. Además de que los derechos te quedan a ti. Cuando el libro se haga popular y surja y se venda y todo eso, si tú quieres convertirlo en un documental o quieres vender el audiolibro, todo lo que tú quisieras hacer con ese libro, todos los derechos son tuyos y tú tienes toda la libertad de hacer lo que quieras. Esa es una autopublicación profesional y esa no se lo recomiendo a autores que van comenzando o a gente que va comenzando. No se la recomiendo. Esto es, como les digo, ¿para quién es este servicio? Es para los escritores que ya han publicado con editoriales tradicionales, que venden muy bien, que tienen una audiencia propia, que tienen una audiencia porque tienen tal vez un programa de radio, un podcast, un canal de YouTube popular, un programa en la radio, que son gente que ya tiene acceso al gran público, a una gran audiencia, y en realidad no necesita que lo acompañe una editorial porque lo pueden hacer ellos por su cuenta, pero no quieren pasar el trabajo de hacerlo por su cuenta. Entonces nos contratan a nosotros y nosotros les manejamos ese proceso de principio a fin. Y sus libros se ven profesionales como se vería cualquier libro que publica cualquier editorial tradicional profesional. Y esos son los 5 modelos que existen. Bueno, perdón, no que existen otros. Pero esos son los 5 modelos que yo recomiendo y que conozco bien para que empieces la aventura de publicar tu libro. Y voy a hacer un resumen. Está la publicación, la autopublicación por Amazon a través de KDP. Está la autopublicación independiente con alguna imprenta local o editorial local que te va a cobrar por esos servicios. La autopublicación profesional, que es lo que hacemos nosotros cuando acompañamos a escritores que ya han escrito libros y han vendido muy bien, pero no quieren estar atados a una editorial. Lo pueden hacer de manera independiente, pero nosotros les manejamos todo ese proceso. La publicación tradicional, que es cuando una editorial tradicional financia tu libro y distribuye tu libro. Qué bonito, ¿no? Y el modelo híbrido. Esos son los 5.
En verdad espero que esta información te haya ayudado a acercarte un poquito más a lograr tu sueño de publicar tu libro. Me encantaría conocer tus comentarios, saber si esto te ayuda y también qué otros temas te gustaría que tocáramos para ayudarte a acercarte un poquito más. Y ya lo sabes, danos tus comentarios. Puedes escribirnos por correo electrónico a info@theagustinagency.com. O también si quieres inscribirte a nuestro newsletter, puedes hacerlo en www.theagustinagency.com y con mucho gusto te mandaremos nuestro newsletter. Amigos, hemos llegado al fin de estos 2 episodios donde hablamos acerca de los 5 métodos para publicar tu libro. Espero que lo hayas disfrutado y si ese fue el caso, suscríbete a nuestro canal en YouTube y también escucha nuestro podcast en todas las plataformas donde regularmente escuchas tus otros podcasts. Recuerda de compartir estos episodios con gente que tú creas que se puede beneficiar y recuerda que publicamos un episodio nuevo todos los lunes, así que espero verte en la próxima. Se despide de ti, Lluvia Agustín. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.